Pues tengan todos buenos días, estimados estudiantes del grupo virtual de lógica. Vamos a desarrollar la tutoría número 4. En esta ocasión vamos a pasar a la unidad número 4 y esta se titula Métodos de demostración. El objetivo es utilizar las leyes de la lógica para realizar demostraciones de temas importantes en matemática. Y creo que en esta parte donde vamos a utilizar ya un poquito el álgebra, como van a darse cuenta en esta tutoría, para llevar a cabo algunas demostraciones. El material está cargado en plataforma para esta unidad número 4, métodos de demostración. Ahí ustedes pueden examinarlo con más detalle, ¿verdad? Y podemos revisarlo. Entonces inicia con la siguiente frase, dice, los humanos tienden a confundir la fuerza de su sentimiento con la fuerza de su argumento. La mente exacerbada resiente siempre el frío tacto y el implacable escrutinio de la lógica. Entonces ahí está esa frase, ¿verdad? Un poco interesante para que podamos analizarla. Entonces vamos a ver con lo que respecta a una demostración, ¿verdad? A estas alturas nosotros, por lo que vimos en la unidad número 3, entonces ya podemos considerar nosotros, ¿verdad? Que cuando estamos haciendo una demostración o una secuencia, nosotros tenemos que aportar argumentos lógicos para poder llegar a una conclusión valedera. Normalmente en una conclusión o en una discusión de una conversación normal, si ustedes han notado, ¿verdad? No siempre las personas tienen argumentos lógicos en sus conversaciones. Y hay quienes pues tienen, como decía la reflexión inicial, ¿verdad? Que tienden más a la parte de los sentimientos que a la parte lógica. Entonces ahí quizás como matemáticos jugamos ese papel de juzgar, ¿verdad? Si los argumentos son lógicos o no. Así es que una demostración de un teorema dice que es una verificación escrita que muestra que el teorema es verdadero por las proposiciones que nosotros le aportamos. Informalmente dice que desde el punto de vista de la lógica, una demostración de un teorema es un argumento lógico que establece la verdad del teorema. Consiste de una sucesión de afirmaciones, la 1, la 2, la 3, la 4, hasta llegar a una n, ¿verdad? Tales dice que cada afirmación tiene una o más razones que justifican su validez, que pueden ser hipótesis, definiciones, afirmaciones anteriores en la misma demostración o proposiciones matemáticas ya demostradas. Y para llegar a esta última, que es la que nosotros finalmente queremos demostrar, ¿verdad? Entonces, con los ejemplos vamos a entender mejor esta definición de lo que se trata. Hay varias maneras como nosotros podemos hacer una demostración, ¿verdad? El método más sencillo es que lo hagamos por una demostración directa. También podemos hacerlo por una demostración al absurdo, que en la práctica nosotros la utilizamos, ¿verdad? O veremos también que podemos hacer también inducción matemática. Así es que veamos ahora. No sé si alguien de ustedes leyó alguna de estas y eh, entendió alguna de ellas. ¿Algún comentario? Yo, licenciado, lo leí Sí. todo el material, ¿verdad? Pero como que en esta clase quisiera como reforzar todos esos conceptos, porque quizás todavía Ujú. como para plantearlo en ejercicios, como quizás no entiendo mucho. Sí, sí, bueno. Pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, veamos que la forma más natural, dice, para poder hacer una demostración de un teorema o de una proposición, es cuando lo hacemos por el método directo. Entonces, analizando la tabla de verdad, ¿verdad? Esta sería utilizando la condicional P entonces Q, ¿verdad? Vemos que si queremos demostrar el teorema o la proposición, si P entonces Q, no significa que solo tenemos dos proposiciones, ¿verdad? Sino que nos vamos encaminando de acuerdo a esta forma de una proposición compuesta.
Dice que es suficiente demostrar que Q es verdadera siempre que P lo sea, ya que es uno de los casos en la que la condicional es verdadera. Entonces dice, pues P entonces Q es verdadera cuando P es falsa. El esquema de una demostración directa entonces sería, ¿verdad? Empezamos con una proposición P y queremos llegar a Q. La demostración sería de la forma, ¿verdad? Si P, supongamos que P es cierto, después pasamos a una proposición P sub 1, otra que nos continúa P sub 2, una P sub 3, hasta llegar al final, ¿verdad? Que sería en consecuencia una proposición Q sub 3, ¿verdad? Es como si, por ejemplo, quisiésemos nosotros demostrar, ¿verdad? Que la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es equivalente a 180 grados. Pues entonces hacemos un triángulo, una línea paralela en la parte de arriba, ¿verdad? Y empezamos a decir, ¿verdad? Este ángulo es alterno interno con aquel. Y este ángulo es alterno interno con aquel otro. Y entonces los tres son subadyacentes y suman 180 grados. Pues así, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos a hacer en cualquier tipo de demostración. Así es que para iniciar, veamos este ejemplo. Dice proposición. Si x es un número entero impar, entonces x elevado al cuadrado es un número entero impar. Eso dice la proposición. Recordemos que por las primeras partes que nosotros vimos en lógica significa que, ¿verdad? Esa proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Por eso se llama una proposición. Entonces veamos la demostración. Dice que vamos a suponer que este x es un número impar. Entonces, por definición, ¿verdad? De un número entero impar, existe un número entero A tal que lo vamos a poder escribir de esta forma. Ese número X se puede escribir de la forma 2A más 1. Ese A significa que puede tomar un número de los naturales. ¿Verdad? Entonces, elevemos al cuadrado este número impar, 2A más 1 elevado al cuadrado. ¿Quién me dice qué hacemos ahí aplicando álgebra? Hoy vamos a necesitar papel adicional aparte. Vamos a calcular 2A más 1 elevado al cuadrado. Lo dividimos en dos factores, según lo que yo veo, utilizando la fórmula, espérame, x más a, x más b, si no mal recuerdo, o es otra. Sí, va por buen camino. El cuadrado de x más el cuadrado de x más y. Eso sería, ¿verdad? Vaya, bueno, aquí hay varias maneras, ¿verdad? Aquí se han ido por la definición de exponente, ¿verdad? Si está elevado al cuadrado, se multiplica dos veces. 2a por 2a es 4a cuadrado. 2a por 1 es 2a. 1 por 2 es 2a. Y 1 por 1 es 1. ¿verdad? Luego los 2a son semejantes y al sumar 2a más 2a, y ahí tenemos como resultado este 4a. Bueno, en el tercer paso vean que nos ha dado un trinomio, el famoso trinomio cuadrado perfecto, ¿verdad? 4a elevado al cuadrado más 4a más 1. Entonces, ¿cómo probamos que esto es un número impar, verdad? Hasta ahí todo va bien. Entonces, los primeros dos términos, vean ustedes que lo podemos agrupar, como tienen factor común 4 y a, entonces podemos agruparlos como 2, factor de 2a cuadrado más 2a más 1. Entonces quiere decir que ya los logramos escribir como el doble de un número k más 1, haciendo ese k como 2a elevado al cuadrado. Y si los podemos llevar a esa forma, 2a más 1, o en este caso 2k más 1, entonces ya hemos logrado que al elevar al cuadrado un número impar, entonces también vamos a obtener otro número impar. Y ahí está demostrado. La proposición que teníamos al inicio resultó cierta. Y pueden ustedes probar 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, 7 al cuadrado es 49, 9 al cuadrado es 81, 11 al cuadrado 121. Y resultó cierto, ¿verdad? Que todos los impares elevados al cuadrado también resultan ser números impares. Entonces veamos cómo trabajamos la proposición si P entonces Q. ¿Quién podría describir qué utilizamos para llegar a la demostración? A una demostración de la forma si P entonces Q.
¿Qué pasos utilizamos? Ajá, empezamos con una proposición, ¿verdad? Un número X es un número impar. Después de esa, trabajamos con lo que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Aplicar álgebra hasta llegar a 4a cuadrado más 4a más 1. Entonces, esa expresión solo la reescribimos de otra forma conveniente, ¿verdad? El doble de 2a cuadrado más 2 más 1. Entonces, lo que procuramos es llevarla a esta forma, ¿verdad? Que tenga el doble de un número más 1. Porque si se puede reescribir de esta forma, entonces ahí queda demostrado que ese cuadrado de un número se puede escribir de una forma impar, ¿verdad? Ese es el proceso que hemos llevado. No sé si queda claro para todos o hay alguna duda que podamos discutir. ¿Sí? Vale, Sí, sí, quedó claro. vale. Continuemos entonces. Ahora decimos demostración por contrarrecíproca. Este sería otro método. La demostración por contrarrecíproca dice que se usa para demostrar, al igual que la demostración directa, teoremas y proposiciones que tienen la forma condicional. Solo que hoy le vamos a buscar una expresión lógicamente equivalente. Si P entonces Q es cuando nosotros hacemos la forma directa. Entonces para la contrarrecíproca vamos a utilizar no Q, entonces no P, como muestra la siguiente tabla. Vean ustedes que aquí tenemos en la tabla de verdad, ¿verdad? Tenemos los valores para P y para Q. Pues entonces no P tendría los valores contrarios a P, falso, falso y verdadero. Y no Q, entonces tomaría los valores de verdad contrarios a Q. P entonces Q sería, ¿verdad? Verdadero, verdadero es verdadero, verdadero, falso es falso. Recuérdense que este es el caso, el único caso en el cual la condicional o la implicación, que también se le llama, ¿verdad? Es falso. Verdadero, falso es falso. Y todos los demás casos son verdaderos. Ahí están, ¿verdad? Ahora vamos a analizar no Q, entonces no P. Sería de esta cuarta columna hacia la tercera columna. ¿Cómo quedarían los resultados? Veamos. Verdadero, falso y falso, pues es verdadero. Verdadero y falso es el caso que es falso. Falso verdadero es verdadero y verdadero verdadero también es verdadero. Entonces, si comparamos esta quinta columna con esta sexta columna en esta tabla de verdad, pueden observar ustedes que hemos obtenido los mismos resultados. Por lo tanto, podemos decir, ¿verdad?, que la expresión P entonces Q es lógicamente equivalente con decir no Q, entonces no P, porque hemos obtenido los mismos valores, ¿verdad? De hecho, esto creo que les sirve hasta para lo que van a hacer mañana en el parcial, ¿verdad? No sé si queda clara esa tabla de verdad y cuál es la base de la contrarrecíproca. De hecho, tiene lógica en la vida cotidiana. Fíjense que aquí estaba pensando yo. Por ejemplo, si digo, si almuerzo, jugaré fútbol por la tarde. Pues entonces hagamos la contrarrecíproca. Si no juego fútbol, entonces, porque no almorcé, ¿verdad? Ahí lógicamente son equivalentes. En la vida cotidiana quizás hasta las utilicemos en la práctica diaria que nosotros tenemos, ¿verdad? Y ahí podemos analizarlo. Bueno, pues entonces veamos cómo podríamos utilizar esto ya en ejercicios prácticos. Dice que de esta manera, si queremos demostrar P entonces Q por contrarrecíproca, basta demostrar no Q, entonces no P, usando una demostración directa. Aquí asumimos que no Q es verdadera y demostramos que no P es verdadero.
Y ahí entonces tenemos una demostración por contrarrecíproca, siguiendo el caso. Nos dan una proposición, si P, entonces no Q. Entonces yo digo, lo voy a hacer por contrarrecíproca. Entonces vamos a decir, ¿verdad? Supongamos que no Q, que sería el consecuente, es verdadero. Y empezamos con nuestras proposiciones, ¿verdad? Hasta que logramos demostrar que no P es verdadero. Y ahí lo hemos hecho entonces por contrarrecíproca. Vaya, veamos un ejemplo. Dice, si 3x menos 1 es par, entonces x es impar. Ahí tenemos una proposición del tipo ¿verdad? Que estamos viendo. Entonces, veamos la demostración directa. Si suponemos que 3x menos 1 es par, entonces por definición existe un número entero A tal que, ¿verdad? Como es par, entonces el doble de A lo podemos escribir como 3x menos 1. Porque recordemos que los números pares son el resultado de multiplicar por 2. Entonces, al tener en esta forma la ecuación, tendríamos aquí, ¿verdad? 3x menos 1 es igual a 2A. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, como estamos en teoría de ecuaciones, vamos a restar 2x a cada miembro de la ecuación y me quedaría, ¿verdad? 3x, le restamos 2x, me queda x menos 1 en el miembro izquierdo. En el miembro derecho no son términos semejantes, así es que no los podemos restar, pero sí tienen factor común 2. Entonces podemos expresarlos como el doble de a menos x. Ahí seríamos el segundo paso. Vamos a ver si despejamos la x, el 1 que está restando, lo pasamos a sumar al lado derecho y entonces nos quedaría la expresión como el doble de a menos x más 1. ¿Verdad? Quiere decir entonces que este x lo hemos logrado escribir como el doble de algo más 1. Y esa es la forma de los números impares. ¿Verdad? Entonces podríamos haciendo k como a menos x, podríamos escribirlo como el doble de k más 1. Y así entonces hemos demostrado que este número x que estaba involucrado en la expresión es impar. Vean ustedes, no sé si no tengan pena en preguntar por detalles sencillos de álgebra o por lógica, ¿verdad? Porque para eso es la tutoría, para aclarar dudas. ¿Algún paso que no hayan entendido? ¿Se entiende que hicimos una prueba directa? La verdad yo me perdí un poquito, quizás bastante, en el sentido de para dónde se fue el 3 que estaba multiplicando la X. Sería en el primer paso aquí. Ajá, sí. Vaya, allí el 3. Aquí lo que hicimos fue resta de términos semejantes. Ubíquese al lado izquierdo, ese 3 es, ¿verdad? 3x menos 1 menos 2x, esta expresión. Sí. Entonces, 3x menos 2x son términos semejantes. Sí, Por es lo tanto, cierto. los podemos restar, ¿verdad? 3x menos 2x, de ahí me quedó 1x. Ahí es donde se perdió el 3. Ajá, es cierto. Vaya. Gracias. Bien. Vaya, de nada. Así tiene que ser, ¿verdad? Preguntar, porque fíjense que a todos nos pasa que un detallito sencillo, y si no lo entendemos, no logramos avanzar con el entendimiento completo del ejercicio. ¿Alguien con otra pregunta? Licenciada, la verdad es que yo me confundí en lo que viene a ser la definición del número entero. ¿Cómo es que se formuló eso ahí? Al inicio. Vaya. Tiene sentido desde el inicio de la proposición, ¿verdad? 3x menos 1 es un número par. Entonces quiere decir que es el doble de algo. Por eso es par, ¿verdad? Pero es en esa definición de número par, observe que está involucrando a la x. Entonces me dicen que esa x es un número impar. Entonces estoy jugando con una expresión que me dicen que representa un número par. Pero esa expresión incluye a la variable x. Y la variable x me dicen que es impar. Ahí está la clave para entenderlo. Entonces, si la expresión completa 3x menos 1 es par, quiere decir que yo la puedo escribir como el doble de algo. Entonces ahí utilizamos la variable a para operar esta Ya. Ya, aquí, ¿verdad? El doble de algo.
Esta letra A puede ser cualquier letra que ustedes quieren ponerla. Solo es para trabajarla como un número par, ¿verdad? Entonces, de ahí tratamos de despejar. El objetivo sería despejar la variable X en este sentido, ¿verdad? De hecho, sí, habría que restar 2X, ¿verdad? El 1 lo pasamos a sumar y dividir entre 3 no nos... Fíjense que si nos vamos por el álgebra convencional, si ustedes despejan 3X menos 1 sobre 2A, les quedaría el 1 pasa a sumar y el 3 pasaría a dividir, ¿verdad? Pero escrito de esa forma no nos ayuda a tratar de convencer de que es un número impar. Aquí es donde viene un poco la astucia de la matemática, ¿verdad? Despejar la X tal como nosotros hacemos en teoría de ecuaciones no nos sirve. El truco es este, ¿verdad? Restarle 2X a cada lado y ahí tratamos de armar una expresión que nos lleve a un número impar, ¿verdad? Ahí llegamos a 2X menos 1 más 1. Entonces, de aquí factorizamos y ya nos quedó el doble de algo más 1. ¿Qué es el doble de algo más 1? La definición clásica de los números impares. Entonces, de ahí es donde logramos demostrar que este número X se refiere a un número impar. No sé si les queda más claro ahora. 2X. Sí, ya, gracias. Ajá. Vaya, entonces el problema es, ¿verdad? De que para que este truco de restar 2X no hay una regla escrita, qué es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Sino que ahí viene un poco el ensayo y error a ver qué es lo que me funciona, ¿verdad? O de trabajar varios ejercicios es que se logra tener esta parte, ¿verdad? Bueno, aquí hemos hecho una prueba directa. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero lo vamos a hacer la demostración por contrarrecíproca. Entonces dice que vamos a suponer, ¿verdad? Si este número es impar, entonces X es par. ¿Qué decía la contrarrecíproca? Vamos a negar el consecuente para llegar a decir que es verdadero la negación del antecedente. Entonces sería esto, ¿verdad? X es impar. Vamos a decir que X no es impar. Esa sería la negación, ¿verdad? Entonces quiere decir que si X no es impar, ¿qué estamos diciendo? Que X es par, ¿verdad? Entonces vamos a decir que este número X le vamos a llamar un doble de algo. En este caso vamos a utilizar la variable A. Si entendemos esta primera parte, la segunda es álgebra. ¿Sí? ¿O está costando ahí un poquito? Vámonos a la condicional, ¿verdad? ¿Qué dice la condicional? Si P, entonces Q. Entonces, en este caso dice, si 3X menos 1 es par, entonces X es impar. Ahora, por contrarrecíproca quiere decir que sería no Q, entonces no P, ¿verdad? ¿Quién sería no Q en este caso? La negación de que X es impar, ¿verdad? ¿Y qué es la negación de que X es impar? Que X es par. X par, ¿verdad? Es lo que hemos escrito aquí. Entonces, para que X sea par, ustedes pueden poner 2A, 2B, 2C, 2Z, menos 2X no, ¿verdad? Porque estaríamos jugando con la misma variable. Entonces, eso es lo que hemos hecho en la primera parte. Ahora vamos a jugar con la expresión. Aquí tenemos que 3X menos 1 lo podemos escribir entonces, si es par, como 3 veces 2A menos 1. Y 3 veces 2A, pues ustedes ya saben que es 6A. Si le sumamos este 1 que está aquí a la izquierda, al lado derecho, me quedaría 6A menos 2, ¿verdad? Pasando este número. Vamos a ver, lo que hicimos fue sumarle, ¿verdad? Un 1 conveniente, que sería menos 1 más 1. Estos dos que ustedes ven al final es el truco matemático, es un 0. Entonces aquí me quedaría menos 2. ¿Y de qué me sirve que hemos armado ese menos 2, verdad? Para poder factorizarlo. Entonces 6A menos 2 lo podemos factorizar como el doble de 3A menos 1. Y ahí tenemos la expresión, ¿verdad? Que ya tenemos que es un número impar. Podemos escribirlo como el doble
de algo. Ese algo sería 3A menos 1. Normalmente se le llama con la letra K. Y así hemos demostrado, ¿verdad? Que 3A menos 1, 3X menos 1, perdón, la expresión que nosotros teníamos aquí, lo podemos escribir como un número impar, ¿verdad? Entonces hemos demostrado que la negación de P, que sería entonces aquí, ¿verdad? La negación de P es verdadera. Por lo tanto, ahí hemos demostrado, ¿verdad? Por recíproco. En consecuencia, vamos a decir que 3X menos 1 es impar, ¿verdad? Y ahí hemos hecho la demostración por contradicción. ¿Queda alguna duda? Aprovechemos para preguntar. Lick, ¿verdad que en la parte donde dice 6A menos 1, que agregó ahí como para nuestra conveniencia, diríamos, ¿verdad? El menos 1 más 1 es para que quede así como la ecuación en la que le sigue, ¿verdad? Tratamos de que quede 6. El 6 se puede factorizar con un número par, ¿verdad? Entonces de ahí es donde nosotros lo agregamos. Sí, porque como pensaba que también, digamos, si uno tiene otro pensamiento, podría, mejor dicho, eliminar el menos 1 con más 1, ¿verdad? Pero para que nos convenga mejor a uno tener una ecuación. Ajá, correcto. Aquí sería, ¿verdad? Porque aquí podríamos preguntarnos, ¿qué hago con este 3 veces, con este 6A menos 1? No lo puedo escribir como un número impar, ¿verdad? Entonces ahí donde está la astucia, ¿verdad? Menos 1 más 1, lo convertimos, es 0, ¿verdad? Ese es sumar 0 a una cantidad, es el elemento neutro. Entonces no la cambie. Ahí es donde logramos encontrar un número que factorizado con el 6 queda como el doble de algo. Esa fue un poquito la astucia. Ya, gracias. Bueno, continuamos entonces con otro. Este dice que si x al cuadrado es par, entonces x es par. Vamos a ver, esa es una proposición, puede ser falsa o verdadera. Vamos a ver la demostración. Por contrarrecíproco lo vamos a hacer ahora. Entonces, si P sería x al cuadrado es par y Q sería x es par. Entonces vamos a iniciar por la negación de Q, ¿verdad? Porque es por contrarrecíproco. Entonces vamos a decir que existe la negación de x es par, ¿cuál sería? La negación de x es par, ¿cuál sería? Que X no es par. No es par, ¿verdad? Es decir, es impar. Y si es impar, entonces lo podemos escribir como x va a ser igual a 2a más 1, ¿verdad? Entonces aquí vamos a trabajar con esta expresión, ¿verdad? X al cuadrado va a ser igual a 2a más 1 elevado al cuadrado. Estamos con la negación de Q ahorita. ¿Qué pasa? 2a más 1 elevado al cuadrado. Vamos a llegar a la expresión 4a cuadrado más 4a cuadrado más 4a más 1. Verifiquen ahí ustedes en su lápiz y papel si llegamos a esa expresión. ¿Sí hemos llegado? Sí. Vale, entonces tenemos esto.
4a cuadrado más 4a más 1. Entonces, como P dice que x cuadrado es par, ¿verdad? La negación sería que nos quede impar. Veamos cómo trabajamos esta expresión. El 4a cuadrado más 4a lo podemos factorizar, ¿verdad? Y quedaría como el doble de 2a cuadrado más 2a. Entonces, aquí hemos logrado escribir la expresión como el doble de algo más 1. Y ese algo lo vamos a llamar con la letra K, ¿verdad? Que va a representar 2a cuadrado más 2a. Entonces, si una expresión la logramos escribir como el doble de algo más 1, quiere decir de que es un número impar, ¿verdad? Entonces, hemos demostrado la negación de P. P decía que x cuadrado es par. Por contradicción, nosotros llegamos a que es impar. Entonces, aquí vamos a ocupar la contradicción, ¿verdad? Si no Q es cierto, entonces no P también es verdadero. Por lo tanto, eso quiere decir, lógicamente, ¿verdad? Que x al cuadrado es impar. En consecuencia, x es par, ¿verdad? Que es lo que nos estaban pidiendo que nosotros ahí hiciéramos en la demostración. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Algo difícil de entender? Vale, puede suceder de que la mente no juegue ahí, ¿verdad? Y como estamos trabajando con las negaciones, al final podemos tener, suele suceder, ¿verdad? Que tenemos dificultades para llegar a la conclusión. No sé si les puede pasar eso. ¿No? Bueno, continuemos entonces. Ahora vamos a pasar a la segunda parte que se llama la demostración por el principio de inducción matemática. El principio de inducción matemática dice que es un principio válido en matemáticas y constituye uno de los axiomas principales de los números naturales. El autor Morales, 2008, dice, en los métodos de demostración en matemática considera este un método de demostración indirecto que es utilizado para demostrar la veracidad de una proposición en base a la veracidad de distintas proposiciones. Entonces, en este caso, el esquema de la demostración es el siguiente. Dice que tenemos las proposiciones, ¿verdad? P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub n. Son todas verdaderas. Entonces, por inducción, lo que nosotros vamos a hacer es, ¿verdad? Si tenemos que la inicial, ¿verdad? P sub 1 es verdadera, vamos nosotros a asumir que tenemos un número K que es mayor o igual a 1 y vamos a demostrar, ¿verdad? Que si este P sub K es cierto, entonces tiene que ser cierto para P evaluado en K más 1 es verdadero. A ese camino es que se le llama hacerlo por inducción matemática para cada sub n. Entonces aquí sí ocupamos un poquito el álgebra, porque observen ustedes que la variable k la vamos a sustituir por k más 1, ¿verdad? Que sería el siguiente en cualquiera de los números naturales. En el primer paso, ¿verdad? Vamos a llamar a la proposición P sub 1 que es verdadera. Eso normalmente es fácil de demostrar, ¿verdad? En el siguiente paso 2, que se llama el paso inductivo, aquí generalmente vamos a hacer una demostración directa de que P sub K, si P sub K es cierto, entonces P evaluado en K más 1 también tiene que ser cierto. La hipótesis de que P sub K es verdadera se llama hipótesis inductiva. Por eso se llama el paso inductivo que tenemos aquí, ¿verdad? Bueno, el proceso así como tal descrito no puede ser tan difícil, tan fácil de asimilar, ¿verdad? Con ejemplos lo vamos a comprender un poquito mejor. Observen ustedes, si n es un número natural, dice, entonces 1 más 3 más 5 más 7 más puntos suspensivos más 2n menos 1 va a ser igual a n elevado al cuadrado. ¿Creen que esa expresión sea cierta? La variable n puede tomar valores enteros.
Si evaluamos, por ejemplo, ustedes hacen cuando n vale 3, ¿verdad? 2 por 3 es 6 y 6 menos 1 es 5. Entonces, si sumamos hasta el 5, 1 más 3 más 5 nos da como resultado 9. Y 9 es el resultado de 3 elevado al cuadrado. Entonces vemos ahí que se cumple, ¿verdad? Y así podríamos hacer nosotros las valoraciones para otros números y podemos comprobar que es cierto. Entonces, por inducción matemática, ¿cómo vamos a demostrar esto? Veamos el siguiente caso. Por inducción matemática vamos a decir, ¿verdad? Que la proposición inicial, el 1 más n, el 1 más 3 más 5 más 7 más puntos suspensivos hasta 2n menos 1 va a ser igual a n elevado al cuadrado. Entonces, eso es cierto. Así es de que, si n es igual a 1, entonces la expresión nos quedaría 2 por 1 menos 1. Y eso es 1 elevado al cuadrado. Ahí está, ¿verdad? El primer paso es verdadero. La proposición evaluada en 1 es verdadero. Ahora vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a hacer ahora el paso inductivo. Vamos a demostrar que si P sub K es cierto, entonces P sub K más 1 también tiene que ser cierto. P sub K va a ser 1 más 3 más 5 más 7 puntos suspensivos hasta llegar a 2K menos 1. Vean que aquí hicimos el cambio. En lugar de la letra N, pusimos la letra K. Entonces, tendremos que demostrar que la otra proposición, ¿verdad? P sub K más 1, donde es 1 más 3 más 5 más 7 más 2. Ahora la variable ya no es K, sino que es K más 1. Le vamos a restar más, menos 1. Va a ser igual a K más 1 elevado al cuadrado. Esa proposición es la que vamos a demostrar. Y aquí empieza nuestro trabajo algebraico. Díganme ustedes si comprenden este segundo paso que sería el inductivo. Buenos días, licenciada. Pues yo la verdad que sí me perdí en todo. En este paso inductivo Sí. que estamos. Vaya, hagamos un retroceso. ¿Qué le están pidiendo? Le están pidiendo que pruebe que 1 más 3 más 5 más 7 puntos suspensivos, 2 elevado a la n menos 1 es igual a n cuadrado. Esa proposición es la que vamos a demostrar por inducción. Entonces, por inducción significa que vamos a hacer 3 pasos. El primero de ellos, vamos a probar que esta expresión es cierta cuando n vale 1. Entonces, si n vale 1, la expresión me quedaría 2, en lugar de n vamos a poner 1, y 2 por 1 es 2, ¿verdad? Restado con 1 es 1, que es igual a 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Es verdadero. Entonces ya tenemos el primer paso, ¿va? Demostrar que la proposición es cierta para cuando P está evaluada en el valor 1. Ese es el primer paso. No sé si les queda claro. Pues sí, Lisa. Vale, paso 1. Ahora vamos al paso 2. El paso 2 significa que en lugar de la n, ahora vamos a poner la variable k. Entonces la expresión me quedaría 1 más 3 más 5 más 7, puntos suspensivos, 2k menos 1. Ya no dice 2n menos 1, sino que dice 2k menos 1 igual a k cuadrado. Este sería nuestro p. ¿Quién sería el consecuente? El consecuente sería ya la variable k la vamos a cambiar por k más 1. Entonces nuestro consecuente sería 1 más 3 más 5 más 7, puntos suspensivos, 2, la variable k más 1 menos 1 va a ser igual a nuestra nueva variable k más 1 elevado al cuadrado. Entonces eso es lo que tenemos que demostrar en este paso inductivo. Este sería el número 2. Cambiar la variable n por k y demostrar que si la proposición evaluada en K es cierto, también va a ser cierta en evaluada en K más 1. Ahí vamos a medio camino. Ese sería el segundo paso. Díganme ustedes, si lo entienden.
licenciado, pero vaya, ¿en qué momento cambiamos el signo? La ecuación que nos daban era positiva, ¿verdad? Ajá. Pero la otra dice, la segunda línea nos dice que es 2K menos 1. Sí. Y Entonces, la tercera dice 2K más 1 en paréntesis. Ah, entonces la cambiamos en el momento que la variable K sería nuestro antecedente. ¿Va? Si P, entonces Q. Entonces en la segunda nuestra nueva variable es K más 1. La puede observar aquí, la puede observar aquí en este paréntesis y también aquí donde va elevado al cuadrado. El menos 1 se mantiene, está fuera del paréntesis más interno. ya. No sé si lo puede ver. O sea que no le cambiamos signo. Aquí está el menos 1, mire, se mantiene. Ajá. Aquí al lado derecho, donde está elevado al cuadrado, ahí sí no llevaba, solo era la variable K. Entonces ahora aparece K más 1. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, por el método de demostración directa, dice que vamos a suponer, ¿verdad? Que nuestro antecedente, el P sub K, dice que es verdadero. 1 más 3 más 5 más puntos suspensivos, 2K menos 1 es igual a K cuadrado, es verdadero. Ese sería nuestro antecedente. Y lo podemos ocupar más adelante en la demostración. Bueno, pues ya tenemos que el antecedente es verdadero. Entonces, ahora vamos a utilizar la siguiente, ¿va? Que sería el consecuente. Ahora vamos a decir 1 más 3 más 5 más 7 más puntos suspensivos. Ahora cambiamos la variable. 2 evaluado en K más 1. El menos 1 que ya tenía la fórmula no se pierde. ¿A qué vamos a llegar? Bueno, aquí vamos a trabajar. Este primer paso solo es escribir la proposición evaluada en K más 1. ¿Se entiende esta primera línea? Esta primera línea solo es tomar la parte izquierda de lo que queremos llegar, ¿verdad? En esta expresión vamos a tomar el lado izquierdo y la demostración consiste en llegar al lado derecho. Eso es lo que está en la primera línea. Entonces, de aquí vamos a empezar a trabajar con nuestra álgebra. Entonces, quiere decir que aquí vamos a tener, ¿verdad? Sumar todos estos números impares, 1 más 3 más 5 más 7 más puntos suspensivos. En algún momento vamos a llegar a un número impar de la forma 2K menos 1. ¿verdad? Y esto sería 1 más 3 más 5 más 7 puntos suspensivos, 2K más 1 menos más 2K más 1 menos 1 que sería la proposición cuando la hemos evaluado en K más 1. Ahora, ¿sí diga? No, nada. No, perdón. Entonces continuamos. En la tercera fila, observen ustedes que los primeros términos, 1 más 3 más 5 más 7, puntos suspensivos, 2K menos 1, se ha agrupado, ¿verdad? Entre corchetes. Porque esa expresión es la que tenemos, la que aceptamos como verdadera, ¿verdad? Nuestra P sub K en el paso anterior. Sería este valor, ¿verdad? Que dijimos P sub K, 1 más 3 más 5, punto suspensivo, 2K menos 1 elevado al cuadrado. Es cierto. Entonces lo podemos ocupar aquí en la demostración. Entonces en la tercera línea vamos a sustituir este corchete por el K cuadrado que lo asumimos que es verdadero. Esta cuarta línea es bien importante que ustedes se aseguren de que la han comprendido. ¿Sí o no? ¿Les queda alguna duda? ¿Podría repetirlo, por favor? Es que sí me quedé como un poco... Vaya, la primera línea, ¿de dónde la tomamos? Esa sería la proposición, ¿verdad? De la La anterior. proposición evaluada en K. Le cambiamos la letra N por K, ¿verdad? 1 más 3 más 5 más 7 más... cambiamos la variable K por la variable K sub 1. Entonces ya no aparece K, sino que aparece K más 1. Es lo que yo quiero demostrar. Es mi lado izquierdo de la expresión a la que quiero llegar.
Entonces, en este caso podemos nosotros decir, ¿verdad? Que esta suma de los números anteriores que nosotros hacemos es 1 más 3 más 5 más punto suspensivo 2K menos 1. La expresión el P sub K que nos han dado que nosotros demostremos. Pues agrupamos esta primera parte, aquí está el corchete de inicio, aquí está el corchete de final, y eso ya nos lo dijo la proposición P sub K, que es K elevado al cuadrado. Entonces aquí hemos llegado a esta cuarta fila que tenemos esa expresión. Eso hemos hecho ahorita. Y siempre va a ser válido. Si ustedes llegan a la expresión P sub K, el segundo paso inductivo es aceptarla que es verdadera. Entonces quiere decir que la puedo utilizar posteriormente en la demostración. Vaya, entonces estamos todos aquí en la cuarta fila. K cuadrado más paréntesis 2, paréntesis, K más 1, cerramos paréntesis, menos 1, cerramos paréntesis. Ahí vamos ahorita. Ya, gracias. Sí, vaya. Bueno, pues el siguiente paso es esta expresión, aplicarle el álgebra que ustedes ya conocen y dominan perfectamente. ¿Va? Tomen ahí su papel y lápiz, K cuadrado más paréntesis, 2, paréntesis, K más 1, menos 1, ahí ven. Y el 2 multiplica el paréntesis más interno, me quedaría K cuadrado más 2K más 2, ¿verdad? Menos 1. Los últimos dos números son independientes, no tienen letras, por lo tanto se pueden restar. ¿Y llegamos a qué? ¿Cuál es el polinomio que nos queda al final? ¿Alguien lo tiene? ¿Alguien lo tiene ya listo? Solo es álgebra, aquí no estamos con nada diferente. Solo multiplicamos el 2 por K y el 2 por 1, ¿verdad? Me queda K cuadrado más 2K más 2 menos 1. Entonces ese 2 menos 1 son términos independientes. A 2 le quito 1, me queda 1. Entonces llegamos a esta expresión. K elevado al cuadrado más 2K más 1. Notifíqueme ahí que todos han llegado a esa expresión. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Vaya, entonces tenemos un trinomio, ¿verdad? Pues si factorizamos este trinomio, entonces buscaríamos de la forma tradicional números que multiplicados den 1 y sumados den 2, ¿verdad? Entonces sería K más 1 por K más 1. Y si es el mismo factor, entonces abreviado lo podemos escribir como K más 1 elevado al cuadrado. Y ahí termina la prueba. Entonces 1 más 3 más 5 más 7, ¿verdad? Con lo que empezamos es igual a K más 1 elevado al cuadrado. Aquí hemos entonces hecho la demostración, ¿verdad? Que si P sub K es cierto, entonces P sub K más 1 también es cierto. Esto es lo que sigue, ¿verdad? Por inducción matemática, que si n es un número natural, entonces 1 más 3 más 5 más 7, puntos suspensivos, más 2 más n menos 1, es igual a n elevado al cuadrado. Esto es lo que se conoce como inducción matemática, ¿va? Y dicen algunos libros poéticamente, dicen que es el producto
supremo de una demostración, ¿verdad? Hacerlo por inducción matemática. Bueno, yo pienso que por ser el primer ejemplo les puede parecer a ustedes un poquito así confuso, ¿verdad? Por los pasos que se van a aplicar. Pero déjenme decirles que nada que la práctica no nos ayude a superarlo, ¿verdad? Como en muchos temas de matemáticas. Así que veamos un segundo ejemplo para que nosotros podamos llegar a hacer esta inducción. Ahora se nos pide demostrar que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más puntos suspensivos hasta llegar a n cuadrado es igual a el producto n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Pues ahí tenemos, es una proposición, ¿verdad? Puede ser cierta, puede ser falsa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuáles son los 3 pasos para hacer la demostración inductiva? ¿No? ¿No se acuerdan? Vaya, vámonos al esquema. Dijimos que... Aquí está, ¿verdad? No. Es dijimos que la proposición evaluada vamos a evaluar la proposición cuando n vale 1 y la sumamos a verdadera. Luego cambiamos la variable n por la variable k y la aceptamos. Entonces después vamos a cambiar esta variable k por k más 1, ¿verdad? Y ahí va a empezar entonces nuestra trabajo, ¿verdad? Por inducción matemática. Entonces, veamos qué es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad? Tenemos la expresión, entonces vamos a verificar si es cierto cuando n vale 1. ¿Verdad? Si n vale 1, solo entonces vamos a tener 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1. Entonces, si evaluamos n, en lugar de n vamos a poner 1. 1 más 1 es 2. Y aquí n vale 1. 2 por 1 es 2, más 1 3. Por este 2 es 6. Y por este 1 sigue siendo 6. Dividido entre 6, entonces me queda como resultado 1. Por lo tanto, es cierto, ¿verdad? Cuando n vale 1, la aceptamos como verdadera. Ahora vamos a hacer nosotros el cambio, ¿verdad? En lugar de la variable n, vamos a poner la variable k, que aquí está, ¿verdad? K, factor de k más 1, factor de 2k más 1, y aquí le vamos el último número que vamos a tomar como k al cuadrado. Entonces vamos a aceptar, ¿verdad?, de que esta expresión es verdadera, la proposición evaluada en k. El tercer paso sería, utilizando la hipótesis de inducción y otros resultados, vamos a demostrar que la proposición es verdadera para k evaluado para k más 1, manipulando algebraicamente esta expresión que se nos ha dado. Entonces, continuamos aquí con la expresión 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado. Puntos suspensivos, este k al cuadrado, ¿verdad? Más k más 1 elevado al cuadrado. Esa es la expresión que vamos a demostrar. ¿Qué podríamos hacer en esa expresión nosotros? ¿Podemos agrupar algunos términos ya conocidos? ¿Qué opinan? Veanos que tenemos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más puntos suspensivos, más k al cuadrado, más paréntesis, k más 1 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué opinan de los primeros? Solo dejamos el último. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 cuadrado, más 4 cuadrado, más k cuadrado. Este ya lo conocemos, ¿verdad? Es nuestra hipótesis inductiva. Por lo tanto, si lo agrupamos aquí,
nos quedaría la siguiente forma. Este nosotros lo podríamos cambiar por k elevado al cuadrado. Y entonces aquí es donde vamos a llegar a la expresión, ¿verdad? Teníamos al inicio 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 cuadrado, más 4 cuadrado. Puntos suspensivos, k elevado al cuadrado, ¿verdad? Más k más 1 elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros factorizamos esta expresión y ocupamos aquí la ley distributiva, entonces podemos llegar a este valor, ¿verdad? Que tenemos aquí a mano derecha. K, factor de K más 1, factor de 2K más 1. Esta parte que se ha trabajado aquí puede que no esté tan clara para todos, ¿verdad? Veamos ahí con lápiz y papel si podemos llegar a esa expresión. Observen que es nuestra hipótesis deductiva, ¿verdad? Lo que nosotros teníamos al inicio. Por hipótesis de inducción, lo que nos estaban dando es esto, ¿verdad? Que la suma de estos números al cuadrado es n por n más 1 por 2n más 2. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar la variable. Como la aceptamos que es verdadera, entonces aquí la podemos sustituir, ¿verdad? Solo que hoy no estamos poniendo n, sino que utilizamos la variable k. Y nos quedaría la expresión de esta forma, ¿verdad? K factor de K más 1, factor de 2K más 1 más 6. Ahora, lo que vamos a trabajar es que este K más 1 al cuadrado nos queda aparte. Ahí vendría el trabajo algebraico que nosotros vamos a hacer. Pero si entienden esta primera fila, podemos continuar, ¿verdad? Porque ya lo demás es álgebra. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Bueno, yo la verdad no he entendido mucho. Si pudiera repetir desde el principio, creo que nos ayudaría a todos, no sé los demás. Vaya, entonces en este caso vamos a ver. Bueno, nos pidieron demostrar esto. Empezamos de aquí. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más puntos suspensivos n al cuadrado. Esto equivale a n por n, a n factor de n más 1, factor de 2n más 1 sobre 6. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo les recomendaría que ustedes tomen ahí su lápiz y papel. ¿Verdad? Vamos a demostrar 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado,
más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más puntos suspensivos. N al cuadrado va a ser igual a n, factor de n más 1, factor de 2n más 1, sobre 6. Ahí está, ¿verdad? Lo que me piden demostrar. Primer paso. Vamos a probar que esto es cierto cuando n vale 1. Pues si n vale 1, entonces solamente sería 1 al cuadrado va a ser igual. Sustituyamos el lado derecho por 1. Sería 1, factor de 1 más 1, factor de 2 por 1 más 1. Y todo esto dividido entre 6. ¿Será cierto? ¿Se cumple para cuando n vale 1? Sí, eso sí se cumple. Se cumple, ¿verdad? Entonces lo tomamos como verdadero. Ese es el primer paso. El segundo paso es, vamos a cambiar, ¿verdad? En lugar de la letra n, vamos a tomar la proposición P sub k. Entonces me quedaría 1 cuadrado, más 2 cuadrado, más 3 cuadrado, más 4 cuadrado, puntos suspensivos. Ahora vamos a poner más k cuadrado. Va a ser igual a k, factor de k más 1, factor de 2k más 1. Y todo dividido sobre 6. Y esta sería nuestra hipótesis inductiva, que la vamos a aceptar como verdadera. Y ahí tenemos nuestro segundo paso. Ahí está. En buen español prácticamente sería que solo estamos cambiando la variable n por la variable k. ¿Sí lo tienen todos? Vamos en el segundo paso. Lo están escribiendo ahí, ¿verdad? Sí, por el momento todo bien. Vaya. Ahora vamos al tercer paso. El tercer paso es cuando vamos a cambiar la variable k por la variable k más 1. Entonces me quedaría la proposición evaluada en k más 1 va a ser igual, ¿verdad? 1 cuadrado, más 2 cuadrado, más 3 cuadrado, más 4 al cuadrado, puntos suspensivos, ¿verdad? Y ahora vamos a poner k más 1 elevado al cuadrado. Al lado derecho, en lugar de k, vamos a poner k más 1. Entonces sería k más 1, factor de k más 1, más 1, porque hay un 1, ¿verdad? Factor de 2n, dice. O sea, sería 2 veces la variable k. Pero k lo hemos cambiado por k más 1. Todo eso dividido No entre sé, 6. no sé si los compañeros, pero no ha avanzado la presentación, o es solo a mí. No, no he avanzado. Estoy en la Ah, inicial. bueno. Ajá, porque lo estamos haciendo en lápiz. Entonces, en este tercer paso, eso es lo que yo tengo que demostrar. Y aquí sí ya es álgebra lo que vamos a utilizar. Entonces era en la tercera, aquí en este paso es donde nos habíamos quedado. En la primera línea, ahí es donde hemos hecho el tercer paso. Entonces, toda esta parte inicial, ¿verdad? El 1 más 2 al cuadrado, más 3 cuadrados, más puntos suspensivos, lo podemos cambiar por la hipótesis inductiva. Y la hipótesis inductiva nos dice que es K, cambiando la N por K, ¿verdad? K por K más 1, factor de 2K más 1 sobre 6, y a esto le vamos a sumar el K más 1 al cuadrado. Ese sería el tercer paso. Y eso ahí es donde vamos ahorita. Sí pueden ver esta presentación, ¿verdad? Que está ahí. Empieza con, por distributividad, dice. ¿Sí? Asegúrense de que estamos ahí todos en sintonía en ese paso y ya lo demás es... ¿En quién estamos? Luis Ángel, Elsie, Mario, Wendy y Jennifer. Ajá, ¿confirman?
No, no sé si soy yo, pero veo en blanco la presentación ahorita. Ahorita ese es. Sí, ya. ¿Sí? Vaya, entonces lo demás, como le repito, es álgebra. Ahora, solo vamos a trabajar el lado derecho, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos esta expresión? Vean el lado derecho, k factor de k más 1, factor de 2k más 1 sobre 6, más k más 1 elevado al cuadrado. Toda esa expresión es la que vamos a transformar. Entonces, en este caso, ¿verdad? Lo primero que nosotros vamos a hacer es observar que hay un factor común. Aquí está k más 1 en este primer término y aquí está k más 1 porque está elevado al cuadrado. Entonces, vamos a sacar el factor común, k más 1, y en el primer término solo nos queda k factor de 2k más 1 sobre 6. El segundo término ya no queda elevado al cuadrado, ¿verdad? Porque hemos factorizado y tenemos el factor aquí, k más 1. Esa sería la segunda línea. Confírmenme si todos entienden esa factorización que se ha hecho ahí. Comprendido. Sí, vaya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en ese corchete? Lo que tenemos en ese corchete es la suma, ¿verdad? De dos fracciones. Pues entonces, si hacemos la suma de esas dos fracciones, k factor de 2k más 1 sobre 6 más k más 1, ¿verdad? Entonces le vamos a agregar un denominador 1 y ¿qué nos dice la regla del MCM? Escribimos el MCM de 6 y 1, es 6. 6 entre 6 es 1 por el numerador k factor de 2k más 1. Y arriba 6 entre 1 es a 6 multiplicado por k más 1. Entonces ahí hemos hecho la suma de fracción. Esa sería la tercera fila que ustedes observan aquí. ¿Ven? El corchete queda k más 2k más 1 más 6 factor de k más 1 dividido entre 6. ¿Ven? Haciendo la suma del corchete. Revisen la tercera fila y vean ustedes ahí si estamos claros en ese paso. Ahí el método para sumar esas dos fracciones, el método que ustedes prefieran, ¿verdad? Pueden haber, utilizando el MCM, el método de la mariposa. Es una suma de fracciones, la que ustedes prefieran, en el tercer paso. No sé si lo tienen. Yo me he perdido en la definición de suma de fracciones, ¿verdad? Ajá, vaya, del segundo, No, vámonos del... ya me aclaré, perdón, ya. Sí, vaya, solo los denominadores, ¿verdad? K factor de 2k más 1 tiene denominador 6 y k más 1 solo tiene denominador 1, que no está escrito, ¿verdad? Pero asumimos que ahí está. Entonces, al hacer la suma de fracciones, ahí nos quedaría de esa manera. Bueno, lástima que aquí no tengo yo pizarra para continuar, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo trabajamos esta expresión? Vaya, aquí vamos a ocupar álgebra y trabajemos esta expresión, ¿verdad? K factor de 2k más 1 más 6 factor de k más 1. Ahí necesitamos desarrollarlo, solo el numerador, ¿verdad? La parte de arriba y ver que lleguemos a esta expresión, 2k cuadrado más 7k. Entonces ustedes multiplican k por 2k, sería 2k cuadrado, k por 1 me queda la variable k, 6 por k me queda 6k y 6 por 1 me queda 6. ¿Hay términos semejantes? Sí, ¿verdad? La variable k más 6k. Entonces sería 2k cuadrado más 7k más 6, que es el denominador que aparece aquí en el cuarto paso. Hagan ustedes sus anotaciones ahí en lápiz y papel y díganme que han llegado a ese polinomio, 2k al cuadrado más 7k. Vean que todo lo demás solo lo venimos bajando. Solo el numerador estamos trabajando aquí en este caso. Licenciado, ay, Sí. disculpe que, vaya, el 6 en la tercera donde dice la suma de fracciones, el 6 de dónde sale. El 6 era, observe que en el segundo paso, k factor de 2k más 1 tiene denominador 6, ¿verdad? Y el otro término, k más 1, no tiene denominador. Entonces asumimos que es 1.
De ahí, si lo hacemos por mínimo como múltiplo, el mínimo como múltiplo de 1 y 6 es 6. Es ese 6 del tercer paso que usted ve aquí abajo. Comprende el de abajo, licenciado, Ajá. pero ¿y el de arriba que multiplica después a 6 por K más 1? Ah, el de aquí. Este. El de arriba, ajá, el Ujú. que está multiplicando la K más 1. Sí, Ok. ahí en esa misma línea. Sí. A ver, déjenme ver, quiero ver si puedo abrir un Jamboard rapidito. Vaya, sí se puede ver aquí el Jamboard que estoy abriendo. Sí, licenciado. Ah, vaya, entonces teníamos, vamos a ver. Creo que este es. Teníamos la expresión, era aquí, ¿verdad? Tenemos K, factor de 2K más 1. Y esto está dividido entre 6, ¿verdad? Y aquí está sumado con K más 1. Que no tiene denominador, ¿verdad? Entonces podríamos agregarle el denominador 1. Entonces, no sé cuál método es el que ustedes manejen para la suma de fracciones. La descomposición de sus factores primos. La descomposición de sus factores primos. Los Vaya, ¿cómo sumarían? Ahí me dejan ahí en dudas, perdón. ¿Cómo sumaríamos? Ajá. Yo recuerdo ¿Cómo lo haría? dos estrategias. Una sacando el mínimo como un múltiplo, ¿verdad? Ujú. Y la otra es la cruzada, la que nos han Ah, enseñado vaya, hagámoslo últimamente. formalmente, ¿va? Entonces, el mínimo común múltiplo de 6 y 1 es 6. Vaya, ¿qué hacemos con este 6? Lo dividimos entre el denominador y lo multiplicamos por el de arriba, ¿va? Entonces, 6 entre 6 es 1. Multiplicado por el numerador, pues se queda igual, ¿verdad? De ahí nos quedaría, perdón, aquí era acá, ¿verdad? Como 6 entre 6 es 1, entonces ahí nos quedaría, ¿verdad? Simplemente nos queda igual. K multiplicado por o factor de 2K más 1. ¿Se entiende ese paso? Ya, licenciado, ya me Ajá. acordé de Hoy dónde sí. saqué. Ah, Sí. vaya. Entonces hoy vamos al otro. De ahí nos queda. Ahora 6 dividido entre 1 es a 6, ¿verdad? Multiplicado por el numerador. Entonces de ahí nos queda 6 factor de K más 1. Y ahí hicimos la suma de las dos fracciones, que sería el segundo paso que teníamos allá. ¿Sí le queda claro? Sí, licenciado, Vaya, gracias. vaya. Entonces, ahí tenemos el segundo paso, ¿verdad? No, ¿cuál sería? El tercero, realmente, ¿verdad? Haciendo la suma de fracciones, llegamos al tercer paso. Ahora, en el cuarto paso, entonces les decía yo que hagamos álgebra y lleguemos a esta expresión, ¿verdad? 2K cuadrado más 7K más 6. Entonces, veamos aquí. ¿Dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos, el 6 de abajo no va a cambiar, ¿verdad? Entonces, haciendo álgebra aquí sería K por 2K. Aquí nos queda 2K elevado al cuadrado. Ahora, como esté multiplicando, ¿verdad? K multiplicado por 1, me queda de nuevo la variable K. Ahora aquí, ¿verdad? El otro factor sería 6 multiplicado por K. Me queda 6 veces la variable K. Y para finalizar, este 6 multiplicado por 1, entonces me queda a 6. Esa sería la expresión. Ahora, en esta expresión observen ustedes que hay términos semejantes. ¿Cuáles son los que podríamos sumar?
K y 6K. K y 6K, ¿verdad? Entonces queda 7K. Entonces la expresión nos quedaría 2K cuadrado. Los términos semejantes sumarían 1K más 6K. Entonces llegamos a 7 veces 7K. 7K. Y el último número, que sería el independiente, ahí hemos llegado a 6, ¿verdad? Ay, discúlpeme que aquí es un poco difícil escribir. Vaya, entonces ahí hicimos el producto y hemos simplificado, ¿verdad? Y entonces ya llegamos al último paso de esta presentación, ¿verdad? 2K cuadrado más 7K más 6. Ahora, en este caso, veamos ustedes qué podríamos hacer con esta expresión. Podríamos factorizarla. ¿Será factorizable 2K cuadrado más 7K más 6? Puede que sí, ¿verdad? Veamos el siguiente paso. Entonces, factorizando estos trinomios, dice que llegamos a esa forma, ¿verdad? En términos de K, veamos si podemos, vamos a entender este paso haciendo la factorización. Tenemos aquí, ¿verdad? 7K cuadrado, el 6 de abajo no lo hemos escrito. Vaya, vamos a hacer en otro, no sé si la factorización queda clara para todos. Sí. Sí, ya la hicieron. Entonces sería 2K cuadrado más 7K más 6. Aquí lo podemos hacer de varias formas. No sé cuál es la que ustedes dominan, ¿verdad? Por método de aspa buscaríamos dos números que multiplicados me den 2K y multiplicados también de 6, ¿verdad? Entonces vamos a ver, la voy a hacer aquí. 2K sería 1K por 2K, ¿verdad? Y multiplicados que den 6, 3 por 2. Los multiplicamos en diagonal y me darían 2 por 3 da 6K. Y 1 por 2 daría 2K. Sumados me dan 8. No llegamos a nada. Vamos a ver si los cambiamos. 1 por 3 serían 3. Me tienen que dar 7, ¿verdad? Y 2 por 2 son 4. Entonces sí. Vaya, vamos a escribir los factores de 2K serían por el método de la diagonal, ¿verdad? 1K y para el otro sería 2K. Estos números multiplicados me dan 2K cuadrado. Y ahora busco números que multiplicados me den 6. El orden correcto en que lo voy a poner es 2 y 3. Entonces, 2 multiplicado por 3 me da 6. Ahora, multiplicados en diagonal me tienen que dar, sumados o restados, el término del centro. Entonces sería, si multiplico 2K por 2, ¿cuánto obtenemos como resultado? 4. 4K, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y si multiplicamos 1K por 3, entonces obtenemos como resultado 3K, ¿verdad? Estos dos términos que he obtenido, al sumarlos, me da como resultado 7K, ¿verdad? Entonces, ahí está, como nos da el término del centro, entonces quiere decir que los dos factores que vamos a utilizar son estos, ¿verdad? 1K más 2 sería el primer factor y el otro factor sería 2K más 3. Entonces, esto va a ser igual, el primer factor sería K más 2. Y el otro factor sería 2K más 3. Vaya, y ahí hemos hecho la factorización. A lo mejor ustedes lo han hecho por otro método. No sé si así les quedó. Díganme ustedes. Yo ese mismo método usé. Sí, vaya. Es bastante intuitivo, ¿verdad? Quizás porque buscamos ahí los factores comunes. Entonces vean que ya factorizado, a esto es lo que han llegado aquí en la presentación, ¿verdad? Sería, ahí teníamos el 2K. Factorizándolo, aquí tenemos, ¿verdad?
K más 2, factor de 2K más 3. Entonces este factor puede pasar aquí arriba, ¿verdad? K más 1, factor, en términos de K, ¿verdad? Sería K más 1, factor de K más 1 más 1, factor de 2K más 1 más 1, sobre 6. Y entonces si lo reescribimos de esta forma, quiere decir que ya obtuvimos lo que es válido para K más 1. La variable K más 1, la variable K más 1, la variable K más 1. Y ahí hemos llegado a demostrar, ¿verdad? Que la conclusión para P sub n es cierta para cualquier n que es mayor que 1. Entonces, por eso les decía yo, ¿verdad? Que prácticamente el camino es ese, ¿verdad? Lo evaluamos en que sea en 1, que sea cierto. Después, en el segundo paso, cambiamos la variable n por la variable k y aceptamos como verdadera la hipótesis inductiva. Y finalizamos trabajando álgebra, como lo hemos hecho aquí, ¿verdad? Para poder llegar a la proposición correcta. Un poco de astucia, ¿verdad? Porque fíjense que de aquí, de estos 3 factores, a reescribirlo de esta forma, ven ustedes que se ha utilizado ahí, ¿verdad? No sé si para todos quedó claro este penúltimo paso. ¿Sí? Vaya. Y Por entonces lo que ahí hemos... veo, cada Ajá, paréntesis se factoriza otra vez para que vuelva, para que dé ya el término K más 1. el K más 1. Por ejemplo, este 2 se escribió como 1 más 1 y se agrupó el K más 1, que ahí tenemos. Este 3 se ha escrito como 2 más 1. Y ya factorizado me queda 2, factor de K más 1 más 1. Y ahí lo hemos llegado a tener, ¿verdad? Entonces, finalmente ahí tenemos la conclusión. Vaya, entonces esa es la prueba, ¿verdad? Que se tiene que hacer, y el ejemplo que estaba asignado. Por aquí tengo yo un ejemplo, no sé si 1 más 3, podemos revisar, vamos a ver otro ejemplo, o hacemos un ejercicio. Este es, que es n cuadrado, 1 más 3, este es el que ya hicimos, ¿verdad? Vaya, fíjense que aquí tengo otro ejemplo que nos garantiza que no siempre se puede llegar a una conclusión verdadera, ¿verdad? Veamos este, dice, probar que por inducción que la función n cuadrado más n más 41 genera puros números primos. Si evaluamos la función en 1, me da 43. La función evaluada en 2 me da 47. En 3 me da 53. En 4 me da 61. En 5 me da 71. La función evaluada en 6 me da 83. En 7 me da 97. En 8, 113. En 9, 131. Y en 10 me da 151. Pareciera que es cierto. De hecho, solo faltaría que la probemos en 1 para que es el primer paso de inducción, ¿verdad? Entonces, en este caso, tendríamos que decir, ¿verdad? Que n cuadrado más n más 41 es un número primo. El paso inductivo sería entonces, ¿verdad? Aceptar, ¿verdad? Que n más 1 al cuadrado, sustituir la variable n, ahora me he quedado con n, ¿verdad? Que es un número primo. Cambiando la variable n por n más 1, ¿verdad? Al hacer esto, entonces quedaríamos con el polinomio que sería, al aplicar aquí álgebra, n cuadrado más 3n más 43. Sin embargo, no lo podríamos comprobar, ¿verdad? N cuadrado más 3n, ¿existirá alguna manera de demostrar que esta última expresión es un número primo? N cuadrado más 3n más 43, ¿verdad? De aquí tendríamos que dejar 2n más 2, que sería un número primo, ¿verdad? Si n vale 41, entonces sería 41 al cuadrado más 41 más 41, ¿verdad? Que sería igual a 41 por 41 más 1 más 1, ¿verdad? Que claramente es un múltiplo de 41 y por lo tanto no es primo. Entonces este es un ejemplo que muestra que no todas las expresiones se pueden demostrar de manera inductiva. Esta proposición que nos presentaron, ¿verdad? Que ese polinomio genera números primos,
resulta ser falsa al final. Entonces, ahí nosotros vamos a quedar en eso, ¿verdad? De que no siempre todas las proposiciones van a ser verdaderas. Esta es la que acabamos de hacer, ¿verdad? Que ya la probamos con los valores. Y por inducción, ¿verdad? Podríamos probar este ejercicio que creo que les va a aparecer ahí en tarea, ¿verdad? Vaya, entonces ahí terminamos con el material que estaba descrito para esta sesión. Yo entiendo, ¿verdad? De que ustedes pueden tener algunas dudas con respecto a este tema. Entonces vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Ojalá para la próxima tutoría de repaso podamos continuar con este tema. Creo que por ahorita el parcial de mañana es un poco prioridad, ¿verdad? Que ustedes lo aprueben. Y voy a detener aquí la grabación. No sé si nos quedamos ¿tienen alguna